Jurídicamente hablando, programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, el espacio radial creado especialmente por Unión Radio para ti, para que te acerques cada vez más al mundo de la ley, a todas las noticias que tienen que ver con el aspecto jurídico y a todos aquellos casos que de repente te interesa conocer. A partir de este momento y hasta las 10 de la mañana ponte cómodo porque haremos un recuento de lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista jurídico, y esto ocurre porque atrás de mí hay un equipo maravilloso que lo hace posible. Me permito saludarlos en la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje en las manos de Wanderley Arrieche. En los controles técnicos me acompaña Igor Flores y esta servidora en la locución y producción de este espacio, Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial, Universidad Central de Venezuela. ¿Deseas ponerle cara a esta voz? Pues te cuento que ahora la radio se ve y puedes entrar a nuestra plataforma de streaming www.mundour.com y visualizar cada uno de nuestros programas en nuestro canal de YouTube en Mundo UR Regiones. ¿Quieres hablar por teléfono? 0251-254-9586 y de esta manera podemos interactuar allí en tiempo real también. Y si lo tuyo es Instagram, pues te digo bienvenido. Contamos con dos cuentas, @soy Cristina Coronado y @Unión Radio 102. Nos envías un DM con tu pregunta, con alguna inquietud que tengas, con alguna sugerencia de algún tema que quisieras tratar, pues acá tenemos todos estos espacios para ti. Vamos a comenzar con efemérides del día y hoy les cuento que se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Específicamente Colombia conmemora este día. Cada 9 de abril se celebra el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, con la finalidad de concienciar a la ciudadanía acerca de los hechos violentos acontecidos en Colombia a causa del conflicto armado que ha afectado a esta nación desde hace varios años. La creación de este Día Nacional surgió a raíz de la aprobación de la Ley 1448 en el año 2011, referida a las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por otra parte, se hace un reconocimiento a todas las personas que se han sobrepuesto a los hechos de violencia. Esta efeméride invita al colectivo nacional e internacional a reflexionar acerca de las causas y consecuencias de un conflicto armado en cualquier país. Se hace un llamamiento a la solidaridad con las víctimas y sus familiares, así como a la no violencia, para que las futuras generaciones crezcan en paz y armonía. En la conmemoración de este Día Nacional se eligió el lema central "Por las víctimas, por la paz", y de esta manera puedes apoyar con tu hashtag esta magnífica efeméride. Conoce las herramientas necesarias para entender tus contratos y proteger tus intereses. Todo lo que necesitas saber sobre derecho civil y mercantil. Por Unión Radio 102.3 FM. ¿Y qué está pasando en el mundo desde el punto de vista jurídico? Pues todo el mundo está lamentando el suceso acontecido el día de ayer en esta discoteca en la República Dominicana. Una noche de música y diversión se convirtió en una tragedia cuando en la madrugada del día martes el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, colapsó sobre cientos de personas durante un espectáculo de merengue.
El incidente, que ha consternado a la sociedad dominicana por su magnitud, dejó al menos 113 muertos y más de 250 heridos y decenas de desaparecidos. El número de víctimas, que podría aumentar de acuerdo con el progreso de los operativos de rescate, incluye a personalidades del deporte, de las artes, de la política del país caribeño y por supuesto de la música. Es que Jet Set era un legendario club que se fundó hace 50 años y que cada semana celebraba lo que se denominaba el lunes bailable, una fiesta en la que históricamente se han presentado importantes figuras de la música dominicana y del mundo. El afamado cantante de música tropical Rubí Pérez, conocido como la voz más alta del merengue, amenizaba la noche cuando el techo literalmente se desplomó. El intérprete murió durante la emergencia, así lo confirmó al medio local el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia encargado para toda esta tragedia. Por su parte, el presidente Luis Abinader acudió a los predios a la sede del evento el mismo martes en la mañana y posteriormente declaró 3 días de duelo nacional. Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, sostuvo el primer mandatario visiblemente afectado. Todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate. Nuestras oraciones están con las familias afectadas. Pero, ¿cómo ocurrió este derrumbe? Según las autoridades, así como los testimonios rescatados por medios locales, el techo de la discoteca Jet Set se derrumbó a eso de las 12:44 de la madrugada. Rubí Pérez, cuentan sobrevivientes, ya había cantado entre aproximadamente 5 o 6 canciones frente a un público de cientos de personas. Rubí Pérez estaba dando en este momento algunas palabras cuando cayeron pequeños escombros e inmediatamente a los 3 segundos se generó un fuerte sonido y el techo colapsó. Obviamente, la presión del techo abrumó a todas las personas y justamente existen muchísimas personas entre los escombros. Uno de los sobrevivientes indica que pudo salir por encima de los escombros y por las puertas de la emergencia que estaban ubicadas en la parte de atrás. En uno de los videos publicados en las redes sociales se ve a varios fanáticos a los pies del escenario mientras músicos tocan, cantan y bailan, y se escuchaba a una persona gritando que se había caído el techo, que algo se había caído el techo, alertando a todos los demás. A los pocos minutos ocurrió el derrumbe y el video se observa cómo se coloca completamente de color negro. Fue una especie de relámpago, indica el manager del músico Enrique Paulino, quien también afortunadamente pudo sobrevivir. Por otra parte, el saxofonista de la banda también murió y establece que se sintió como una especie de temblor de tierra las personas que sobrevivieron aledañas a él. También hay algo que llama poderosamente la atención y es el hecho de que hubo información contradictoria sobre la muerte específica de Rubí Pérez. Recordemos que Rubí Pérez, de 69 años de edad, no pudo ser rescatado de los escombros con vida. En el caso del cantante, el merenguero Rubí Pérez, se recuperó su cuerpo en la madrugada, pero lamentablemente el cuerpo sin vida. Algunos rescatistas establecen que incluso bajo los escombros, Rubí Pérez cantaba con la intención de que a través de sus cuerdas vocales y a través del sonido de su voz, pues lo lograran ubicar. Pero imagínate que tiene que ser mucho mayor el esfuerzo para cantar con una placa de concreto encima, y esto le quitó el poco aire que le quedaba. ¿Qué se sabe de las demás víctimas? Una de las primeras víctimas confirmadas fue el jugador de béisbol Octavio Dotel, quien tuvo una amplia carrera en las grandes ligas de los Estados Unidos entre 1999 y 2014. El ex lanzador de 51 años tuvo hasta el 2019 el récord al jugador que vistió, más camisetas de las grandes ligas con 13 equipos diferentes, y fue ganador de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis en el 2011 y los Tigres de Detroit en el 2012. También se supo que el ex beisbolista Tony Blanco Cabrera, de 43 años, murió producto de las lesiones que sufrió en este derrumbe.
Otra víctima conocida en el país caribeño es Nelcy Milagros Cruz Martínez, gobernadora de la provincia de Montecristi, quien murió cuando era atendida en el hospital. La primera dama dominicana, Raquel Arbaje, aseguró a la prensa que Cruz estaba atrapada en el lugar cuando llamó al presidente Abinader poco antes de la 1 de la madrugada para pedir ayuda. Otra de las cosas que andan también rodando por ahí son los mensajes de voz que alcanzaron a enviar las sobrevivientes minutos antes de definitivamente perecer. ¿Qué dicen las autoridades y los dueños de la discoteca del Jet Set? Esta es la parte que nos interesa jurídicamente hablando. El general Méndez indicó que en menos de 24 horas las autoridades rescataron 145 personas de los escombros. No obstante, desde las 3 de la tarde del día de ayer no se realizan traslados de personas vivas. Cada minuto que está pasando evidentemente es contrarreloj para las posibilidades de supervivencia. Aún así, Méndez indicó que no se pierde la esperanza. Por su parte, Antonio Espailat, recuerden este nombre, dueño de la discoteca Jet Set, publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que está colaborando estrechamente con las autoridades. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos. Queremos que sepan que estamos con ustedes y con sus familias. Hemos estado colaborando de forma total y transparente con las autoridades. Durante 52 años, Jet Set es considerada una especie de institución cultural de la capital dominicana. Fue una pasarela de estrellas en las que se presentaron personas como Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. De acuerdo con Méndez, aún se desconoce cuántas personas asistieron al concierto de Rubí Pérez la noche del martes. Ahora bien, ¿qué ocurre con la responsabilidad jurídica de dueños de locales en donde pasan estas situaciones? Acá existe una figura bien particular y es el tema de las aseguradoras que tienen cada uno o que deberían tener cada uno de estos locales comerciales. Cuando tienes un local en el cual tienes capacidad de dar acceso a aproximadamente unas 300 personas, necesitas tener medidas de emergencia, necesitas tener incluso condiciones estructurales óptimas para evitar este tipo de sucesos. Hay algo particular con el tema de los seguros y podríamos hacer un programa completo de seguros porque me parece súper interesante. Y es el hecho de que algunas compañías aseguradoras no protegen acerca de algunos tipos de eventos. A ver, por ejemplo, si tenemos un pequeño sismo, un pequeño terremoto y producto de esto existe el colapso de una estructura y esta se desploma, entonces allí algunas aseguradoras establecen que al tratarse de un fenómeno natural, entonces no habría cobertura, pero en el caso que nos ocupa no se trata de nada de esto. No había ninguna situación desde el punto de vista de un fenómeno meteorológico, un fenómeno natural que coadyuvase a que esto ocurriese. Y entonces lo que se está elucubrando, porque hasta el momento son elucubraciones, es el hecho de la antigüedad del edificio. Quizás estructuras que no han sido sometidas a mantenimiento, que no han sido verificadas cómo se encuentran en la actualidad y que por alguna situación propiamente del transcurso del tiempo se dio en el peor momento, se dio ante las peores circunstancias. Una vida, 50, 100, 200 vidas son igual de valiosas, pero el punto es la reflexión que nos queda desde el punto de vista jurídico. ¿Qué pueden hacer ahora estas personas en contra de este ciudadano, Antonio Espailat? Esta persona, como dueño de la discoteca, quizás forme parte de una sociedad, quizás forme parte de una compañía en donde hayan otras personas que pueden responder, pero se pueden venir demandas, ¿ok? Tanto demandas colectivas como demandas individuales en contra de este ciudadano por no haber tenido las condiciones su local comercial para responder acá ante una emergencia como esta, para evitar que una situación de estas ocurriese. De hecho, una de las cosas que estuve yo leyendo en relación a este caso anoche hasta altas horas era justamente darme cuenta que algunos locales comerciales de la actualidad están siendo creados, están siendo diseñados desde el punto de vista arquitectónico con estrategias de prevención para este tipo de circunstancias. Por ejemplo, techos y sobretechos que a la hora de una situación puedan prevenir, por lo menos prevenir un poco, hacer una especie de soporte. Todo lo que tiene que ver con estructuras antisísmicas, vidrios que ya no son vidrios como tal, sino que son otro tipo de material para evitar que haya un efecto, por ejemplo, un proyectil o alguna situación de esta genere un daño. Es decir, una serie de cosas que desde el punto de vista de lo que se conoce como el compliance, de lo cual vamos a hablar más adelante, que es el riesgo,
cualquier tipo de riesgo que pueda haber para una organización, son los elementos que se toman en cuenta. Y acá, en este caso, esta discoteca Jet Set, que imagínense, tiene más de 52 años de antigüedad, probablemente nada de esto estaba pensado. En consecuencia, lamentamos muchísimo cada uno de los fallecimientos. Se tiene conocimiento de 2 chicas de nuestra entidad larense que estaban allí como mala fortuna de la vida, también festejando, y que también fallecieron, están reportadas como una de las fallecidas. Y bueno, de verdad que extendemos nuestras condolencias a todos los familiares que lamentablemente han recibido una noticia tan grave, y esperamos que jurídicamente entonces hayan respuestas, hayan indemnizaciones, haya algo más que una mera disculpa en las redes sociales por parte del responsable de estos hechos. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado. También otra noticia que le está dando la vuelta al mundo es la caída de los mercados y qué supone justamente los nuevos aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump. Como se sabe, hay unas nuevas políticas que tienen que ver con el mercado bursátil, que tienen que ver con los mercados financieros a nivel mundiales, y se establecen entonces algunos puntos de impuestos arancelarios que tienen que ver específicamente con Canadá y con México, e igualmente con China. Por ejemplo, el café colombiano, los arándanos de Perú, el vino argentino, el salmón chileno o el camarón ecuatoriano son solo algunos de los productos latinoamericanos que deberán pagar un arancel del 10% de impuesto por el gobierno estadounidense a gran parte de los bienes provenientes de la región. El presidente Donald Trump anunció que uno de los mayores paquetes arancelarios de la historia está puesto en marcha, y de esta manera inicia una nueva era de proteccionismo que está remeciendo los cimientos del comercio internacional. El presidente Donald Trump estableció los llamados aranceles recíprocos, que afectan las decenas de países, incluyendo algunas de las mayores economías de nuestro planeta. El látigo, sin embargo, no cayó igual para todos. Mientras los productos provenientes de China tendrán que pagar un gravamen del 34% al cruzar la frontera estadounidense, más un 20% decretado previamente, los de la Unión Europea pagarán un 20%. El shock ha sido tan grande en otras partes del mundo que en Latinoamérica la noticia, pese a marcar un quiebre en la historia comercial de los Estados Unidos con la región, fue recibida, si se quiere, con cierta calma. Y a esto yo le añado el hecho de que estamos, si se quiere, bastante adaptados a noticias negativas, y ya tenemos una madurez como pueblo para recibir algunas cosas. Incluso en México había un cierto nivel de optimismo porque, como dicen, se salvaron del peor de los escenarios. México y Canadá no entraron en la lista de los aranceles recíprocos anunciados por Trump, en lo que el mandatario bautizó como el Día de la Liberación. Esto, en cierta forma, calmó las aguas, aunque esos dos países sí enfrentaron aranceles del 25% que Trump impuso previamente a minerales como el acero, el aluminio y también a algunos artículos como los automóviles. En cualquier caso, el gravamen a los autos que cruzan la frontera desde Canadá y México a Estados Unidos tampoco se aplicaría por completo, debido a que existe una cláusula que establece que la tarifa solo recaerá sobre contenido del vehículo no estadounidense. ¿Qué dice el portal BBC al establecer a los menos golpeados? Casi todos los productos latinoamericanos tendrán que pagar un arancel del 10%, que es el mínimo impuesto por la Casa Blanca en esta nueva era de comercio internacional que interrumpe décadas de un sistema basado en reglas que regulan la imposición de tarifas. Un arancel no es otra cosa que un impuesto a un producto extranjero. Habitualmente lo aplican los países cuando quieren proteger a las empresas nacionales bajo el argumento que existe en una competencia injusta por parte de otras naciones. Esta vez, sin embargo, el gobierno estadounidense aparentemente se está saltando las reglas y decidió de manera unilateral lanzar un tsunami arancelario contra casi todo el mundo.
Como la ofensiva fue gigantesca, Latinoamérica quedó entre los menos golpeados debido a que nuestro gravamen es del 10%, con la excepción de los productos provenientes de Venezuela, que deberán pagar un 15%, y los de Nicaragua, que deberán pagar un 18%, que de hecho les informo es el impuesto más alto de toda la región latinoamericana. Pero ¿quién paga el arancel? Lo paga evidentemente el importador estadounidense en la aduana cuando el producto cruza la frontera. El efecto directo en que es justamente el hecho de que se encarece el producto que compra el consumidor final en los Estados Unidos. Lo que le preocupa a los exportadores latinoamericanos es que, como el precio de sus productos será mayor al cruzar la frontera, van a vender menos y eso terminará afectando la inversión, el empleo y el crecimiento, evidentemente, en la región. Pero los temores no solo vienen por el golpe que sufrirán los exportadores. La nueva guerra arancelaria de Estados Unidos, como la están llamando, ha provocado incertidumbre en los mercados, también una pausa en las inversiones, dudas sobre el futuro del tipo de cambio y ansiedad sobre cómo van a responder los países más afectados. Pese a la tormenta, parece que la región está mejor posicionada que el resto. Así lo dice Joan Domenech, economista jefe para la América Latina del Oxford Economics, en un diálogo con la BBC Mundo. No se vayan, porque al regreso vamos a hablar acerca de cómo afecta esto el caso de Colombia y Argentina. ¿Qué pasa con países como Perú, Brasil, Chile y Ecuador? Y por supuesto, ¿qué es lo que ocurre con Centroamérica con todas este tipo de medidas? Ya volvemos. Exploremos los matices del derecho, desde los principios más básicos hasta los dilemas más complejos, jurídicamente hablando.
Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Estamos de vuelta Jurídicamente Hablando con Cristina Coronado y conversábamos antes de la pausa acerca de cómo afectan a los países de América Latina los nuevos aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump. ¿Qué ocurre con Perú, Brasil, Chile y Ecuador, por ejemplo? En el caso de Perú, aunque China es el principal destino de las exportaciones peruanas, Estados Unidos ocupa el segundo lugar. Se estima que los gravámenes pueden afectar a rubros como las prendas de vestir, la minería no metálica y la agroindustria. Los productores de arándanos peruanos, por ejemplo, no estaban satisfechos dado que el principal mercado de exportación de esa fruta es a los Estados Unidos y pese a que ambos países tienen un acuerdo de libre comercio, el pacto no salvó a Perú de los gravámenes. Así las cosas, el gobierno de Lima anunció que le pedirá al gobierno de Trump que reconsidere los aranceles en los próximos días. Algunos expertos locales dijeron que, pese al daño que puede generar la medida en sectores como la industria textil, se pueden abrir oportunidades para Perú frente a otros países a los que se les impusieron gravámenes más altos. Y justamente esto es lo que trae a la reflexión desde el punto de vista económico este tipo de medidas. Ciertamente, al momento de ser dictadas, se establece pues la emergencia en cuanto a la nueva realidad. Pero, ¿qué ocurrirá entonces con el resto de países? ¿Habrá entonces una apertura para un comercio internacional entre los propios países que están siendo afectados con esta medida? ¿Cambiará justamente el juego de la economía mundial en relación a esto? Esto es lo que veremos desde el punto de vista jurídico en cuanto a lo que ocurre. Lo cierto es que si nos venimos acá a Barquisimeto, vamos a darnos cuenta que muchas personas establecen que resulta más caro comprar en bolívares que en divisas. En cuanto a esto del dólar hoy, es la pregunta diaria de cada uno de los venezolanos, especialmente los barquisimetanos. Hay una pregunta que se ha vuelto el pan de cada día en nuestra ciudad y que define si la gente puede llevar o no puede llevar comida a la mesa. Consciente de esta realidad, se están haciendo estudios en el centro de la ciudad para palpar de cerca cómo el precio del dólar impacta directamente en la economía de los barquisimetanos. Por ejemplo, se establecen testimonios de ciudadanos que mencionan que el dólar se está recibiendo generalmente a tasa BCB, pero también señala que los comerciantes remarcan los precios en bolívares. ¿Esto qué nos está indicando? Un juego constante entre la fluctuación del tipo de cambio y el precio de los productos, creando un entorno comercial oscilante y confuso para el consumidor. Haga la prueba yendo a un local comercial de víveres, por ejemplo, y verifique si todos tienen los precios colocados. Yo me estoy dando cuenta que ahora ya no están los precios visibles y evidentemente, ¿por qué? Porque no tiene el propio comerciante, si se quiere, una estructura de costos lógica como para decir en cuánto puedo vender en virtud de todas estas fluctuaciones. Los testimonios de los barquisimetanos revelan que el descontrol de precios ha alcanzado niveles alarmantes. Hay personas que dicen que este descontrol es muy fuerte debido a que los precios aumentan casi a diario sin previo aviso. Existen personas que compran la comida a diario, que compran el diario, como quien dice. Estas personas, podríamos decir empíricamente, son las que saben más de cerca la realidad, porque de repente quienes hacemos un mercado al mes sentimos el golpe al mes siguiente, diciendo, oye, compré lo mismo que el mes anterior en el mismo lugar y me está saliendo por unos 20, 30 dólares más todo el mercado. Pero aquellas personas que con mucho sacrificio van y se compran la carne de ese día, la pasta de ese día y todo lo que va a ser la comida para la mesa de ese día y al día siguiente vuelven a ir, entonces ya iban comparando y van sintiendo justamente este precio. Esto es un lado oscuro de la economía que evidentemente nos trae el dólar paralelo que presenta esta alternativa real para muchos compradores. Hay personas que indican o establecen a través de su testimonio que pasan por situaciones a la hora de comprar en donde muchas veces comprar en bolívares sale más caro que comprar en divisas.
Se sabe que el tema de obligatoriedad desde el punto de vista a nivel tributario para las tiendas es que deben colocar la estimación de los dólares a tasa BCB. Y en este sentido, usted tiene la potestad de formular las denuncias correspondientes en el caso de que no se esté respetando esta situación. Una pregunta que nos hacen por acá por Instagram es cómo nos afecta la caída de los mercados para las personas que no invierten en la bolsa de valores. Fíjate que hay que desmitificar el hecho de que por no tener acciones en la bolsa a ti no te afectan las caídas del mercado, porque son realidades que afectan en mayor o menor medida a nivel mundial. Sabemos que el índice S&P de Wall Street, que incluye a las mayores empresas estadounidenses, cayó en un 10% en estos 2 días posteriores al anuncio de las medidas financieras de Trump, un retroceso que el mercado de valores estadounidense no veía desde la pandemia en el año 2020. En esta jornada del lunes siguieron las caídas en las bolsas mundiales después de que el presidente defendiera su radical plan arancelario durante el fin de semana, diciendo que a veces hay que tomar una medicina para arreglar algunas cosas. Los analistas advierten que estos aranceles podrían tener un efecto destructivo en las economías globales. En esencia, a los inversores les preocupa un fuerte impacto en las ganancias corporativas y una desaceleración masiva del crecimiento económico. Así lo indicó Ross Mould, director de inversiones AJ Bell, a la BBC News Mundo. El banco de inversión Goldman Sachs, por ejemplo, ahora pronostica un 45% de probabilidad de que Estados Unidos entre en una especie de recesión en los próximos 12 meses frente a una estimación anterior del 35%. Otras firmas de Wall Street también han revisado sus pronósticos de recesión tras el anuncio de los aranceles de Trump. JP Morgan, por ejemplo, ahora ve un 60% de probabilidad de una recesión económica de Estados Unidos a nivel mundial. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que los aranceles de Trump encarecerán de inmediato alimentos, transporte, medicamentos y representan un duro golpe para la economía global. Recordó que el caso arancelario creado por los Estados Unidos no afectará solo a los grandes bloques económicos, sino también a los países más pobres, que verán multiplicadas las barreras comerciales a sus productos. Para que se hagan una idea, las empresas multinacionales ya están alertando cancelaciones de pedidos, cambios en las cadenas de logísticas y aumentos en los costes. Este impacto en los mercados emergentes, especialmente en aquellos muy dependientes de las exportaciones a los Estados Unidos, podría ser dramático. Así lo explicó a la BBC el economista y experto en bolsa Pablo Gil. Todos somos iguales ante la ley, jurídicamente hablando. El día de hoy vamos también a considerar cuál es justamente ese nivel de intercambio de bienes entre los Estados Unidos y China y qué consecuencia podría traer para nosotros una guerra comercial entre estos dos países. Los analistas creen que se avecina una guerra comercial a gran escala entre China y los Estados Unidos tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles superiores a un 100% a ciertas importaciones de productos chinos a partir del miércoles 9 de abril. El gobierno de Pekín ha declarado que luchará jurídicamente hablando hasta el final en lugar de ceder ante lo que considera un chantaje estadounidense y ya ha impuesto sus propias barreras comerciales contra los Estados Unidos como respuesta. De hecho, este miércoles el Ministerio de Finanzas de China anunció un arancel del 84% sobre todos los productos importados desde los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esta escalada del conflicto comercial para la economía mundial? Para que se hagan una idea, el comercio de bienes entre ambas potencias económicas ascendió a unos 585.000 millones de dólares el año pasado. Pero Estados Unidos importó mucho más de China. Se trata de unos 440.000 millones de lo que China importó de Estados Unidos, que son unos 145.000 millones.
Esto dejó a los Estados Unidos con un déficit comercial con China, y la diferencia entre lo que importa y exporta, que son aproximadamente unos 295 mil millones en el 2024, evidencian un déficit comercial considerable, equivalente alrededor del 1% de la economía estadounidense. Esta cifra evidentemente es inferior al billón de dólares que Trump ha declarado repentinamente esta semana. Ya se impusieron aranceles significativos a China durante su primer mandato presidencial, y estos aranceles se mantuvieron y su sucesor, Joe Biden, los incrementó. Una de las estrategias económicas que se están vislumbrando justamente para el gobierno norteamericano tiene que ver con el hecho de que a la larga lo que Trump espera es que los estadounidenses creen sus propios productos, impulsar la creación en lugar de estar importando cosas. Y por ello, bueno, se espera entonces que si esto le da resultado, las economías mundiales busquen otros lugares, otros territorios con los cuales hacer transacciones comerciales. La afectación a los países puede tener diferentes aspectos, porque si se involucran en una guerra comercial, China y los Estados Unidos, esta guerra a gran escala ralentizará su crecimiento e incluso los empujaría a estas dos potencias a una recesión. Probablemente perjudicaría las economías de otros países en forma de un crecimiento global mucho más lento. Existen otras posibles consecuencias. Por ejemplo, China es el mayor país manufacturero del mundo y produce mucho más de lo que su población consume internamente. Por esto, para ellos las importaciones son tan importantes. Ya cuenta con un superávit de bienes de casi $1 billón, lo que significa que exporta más bienes al resto del mundo de lo que importan. A menudo esto produce que esos bienes tengan un costo inferior al real de la producción debido a los subsidios internos y al apoyo financiero estatal, como préstamos baratos para las empresas favorecidas. El acero, por ejemplo, es una manera de darse cuenta. Existe el riesgo de que si estos productos no pudieran ingresar a los Estados Unidos, las empresas chinas intentarán venderlo en el extranjero. Y si bien esto podría beneficiar a algunos consumidores, también podría perjudicar a los productores de otros países, lo que amenaza empleos y salarios. Las repercusiones de una guerra comercial abierta entre China y los Estados Unidos se sentirían a nivel mundial, y la mayoría de los economistas consideran que el impacto sería muy negativo. El contrato es ley entre las partes, jurídicamente hablando. Vámonos a España, porque les voy a contar que un padre, según una decisión de un tribunal, puede recurrir a la eutanasia ya avalada por médicos a uno de sus hijos. La sección tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido que un padre puede impugnar la voluntad de morir dignamente que tiene su hijo. La sala admite el recurso contra la decisión de una magistrada de un juzgado contencioso de Barcelona de archivar la demanda presentada por un padre contra la eutanasia de su hijo ya avalada por el equipo médico legal de esta población. El TCJ de Cataluña considera que el padre está legitimado para personarse en la causa, y su sentencia apunta que los padres, aun cuando no resulten titulares del derecho a la vida ajena, es decir, a la vida de sus hijos, pueden tener un interés legítimo en torno a ella, incluso una obligación legal de actuar en ese objetivo. Y qué interesante darnos cuenta cómo existe esta postura a nivel jurídico de el tema de la eutanasia, y de cómo, en este caso España, se apunta a decir incluso una decisión que ya está tomada, yo puedo revocarla por el interés de un padre. Creo que no debe haber algo en la vida más doloroso que tomar este tipo de decisiones desde la perspectiva de un padre. Y evidentemente, el que se someta al conocimiento de un tribunal es algo que puede sentar un precedente jurídicamente hablando bien interesante. Más allá de las repercusiones morales y éticas que tiene que ver con la eutanasia, de la cual hemos hecho algunos programas al respecto, está todo lo que significa para un individuo el hacer todo aquello que estuviera a su alcance para evitar que cese la vida de un hijo. Así que bien interesante esta decisión. Habría que hacerle seguimiento a cómo da las repercusiones desde el punto de vista jurídico, pero interesante que se haya por lo menos admitido esta demanda, que vendría a ser, ojo, la primera en su estilo.
Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Y mantengámonos en Europa porque les cuento que se aprobaron normas de protección al usuario de transporte aéreo. Así que si usted piensa viajar al continente europeo, pues les cuento que cuando hayan demoras en la salida de vuelos por causas imputables a la aerolínea, se compensaría al usuario a través de bonos redimibles. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley con normas para proteger a los usuarios de servicio de transporte aéreo en vuelos. Si bien se planteaba prohibir la sobreventa de tickets a las aerolíneas so pena de multa, 38 senadores votaron no a este artículo y 30 a favor. Sin embargo, el autor de la iniciativa, el senador Alex Flores, dijo: celebramos que se haya incluido un 5% del pasaje y que además se incluye que las empresas aéreas deben notificarle antes al pasajero que su tiquete se sobrevendió, que ojo, es una de las causas por las cuales hay retraso en la mayoría de los casos. Ahora, cuando hayan demoras en las salidas del vuelo por causas imputables a la aerolínea y no se cumpla con el horario programado para la salida, se compensará a través de bonos redimibles al usuario. La iniciativa incluye órdenes como corregir el espacio entre silla y silla para que éstas sean más cómodas, y las personas como yo de piernas largas de verdad que agradeceríamos este gesto, así como cumplir normas establecidas internacionalmente con los espacios entre asiento y asiento. Por otro lado, cuando el pasajero registre el equipaje, se entiende que desde ese momento la responsabilidad recae en la aerolínea y deberá responder por los daños ocasionados. En caso de pérdida o en caso de daño del equipaje, el pasajero tendrá una compensación, jurídicamente hablando, obligatoria. En cada aeropuerto habría un funcionario de Aerocivil para que controle cualquier irregularidad en los servicios aéreos, y esto sería en principio extensivo a todo lo que tiene que ver con los países miembros de la Unión Europea. En consecuencia, el sentirse que estás viajando por allí sin tener algún derecho, cuando hay retraso, cuando no puedes reclamar nada, o cuando peor, tu equipaje se ha extraviado o ha sido, en este caso, manipulado, pues evidentemente te daría la tranquilidad de decir que el viaje no estuvo tan mal. Para finalizar, les voy a contar sobre una opinión jurídica acerca de la inteligencia artificial en la geopolítica mundial como una nueva frontera del poder. El rápido avance de la inteligencia artificial está dejando huella en la diplomacia, los equilibrios de poder y en las alianzas globales. La pugna tecnológica por la inteligencia artificial no ocurre en el vacío, reconfigura bloques geopolíticos, tensas negociaciones y obliga a replantear tratados, a tal punto que algunos hablan del surgimiento de una nueva guerra fría tecnológica centrada en la inteligencia artificial. La rivalidad entre los Estados Unidos y China en inteligencia artificial tiene repercusiones que se extienden a terceros países y a foros internacionales. Washington y Pekín, por ejemplo, compiten por ganar esferas de influencia tecnológica. Ofrecen inversiones, infraestructura y entrenamiento en inteligencia artificial a naciones aliadas o en desarrollo, buscando inclinarlas hacia su órbita. Por ejemplo, China ha exportado masivamente sistemas de vigilancia con inteligencia artificial a más de 60 países, incluyendo Irán y Venezuela, acompañados a menudo de créditos blandos que facilitan su adopción. Esto no solo afianza la posición de China como proveedor preferido, sino que difunde su modelo de tecnología autoritaria, generando preocupación en Occidente por la erosión de libertades en estos lugares. Estados Unidos, por su parte, ha recurrido a contener la difusión de la tecnología de inteligencia artificial avanzada a sus rivales. Para que lo sepan, en el año 2022 implementó estrictos controles a la exportación de microchips de última generación y equipos de fabricación de semiconductores hacia China, precisamente para frenar el progreso chino en computación de alto rendimiento de inteligencia artificial en el ámbito militar.
Esta medida, coordinada también con Japón y los Países Bajos, claves, ojo, en la cadena de la creación de estos chips, causó protestas en Pekín y añadió un nuevo frente a la guerra comercial. China lo percibe como un intento de frenar su ascenso, mientras que Estados Unidos lo justifica por seguridad nacional. El resultado es una fragmentación del ecosistema tecnológico global con restricciones cruzadas. China, a su vez, limitó exportaciones de metales raros, clave para chips, escalando la tensión. Pero ¿qué ocurre con los bloques tecnológicos? Estas dinámicas configuran el bloque tecnológico que cada vez está más definido. De un lado, un bloque de democracias industrializadas, entre las que están Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, Australia y Corea del Sur. Pese a sus diferencias, comparten preocupación por el uso autoritario de la inteligencia artificial y buscan mantener la delantera en la innovación abierta. Del otro lado, un eje de ponencias autoritarias o de economía estatal, China y Rusia a la cabeza, con apoyo retórico de países como Irán o Arabia Saudí, que enfatizan la no injerencia en sus políticas tecnológicas internas y colaboran puntualmente en foros para evitar regulaciones internacionales que perciben contrarias a todo lo que son sus intereses. En el año 2012 se celebró una cumbre en Beijing en donde se hizo un llamamiento conjunto a abordar los riesgos éticos de la inteligencia artificial y a fortalecer la cooperación en la materia entre sus miembros. En la reciente cumbre de ahora, del 2024, se expresaron que la inteligencia artificial ofrece un nuevo potencial para la cooperación del grupo e instaron a consultas internacionales sobre su gobernanza, asegurando que se escuche la voz del mundo en desarrollo. Aunque estas figuras establecen la existencia de ciertos aspectos en donde el interés común es el no depender de las plataformas y los estándares, sino de explorar intercambios de datos o infraestructuras compartidas en inteligencia artificial, todavía estamos lejos de que haya un acuerdo. Lo cierto es que las alianzas tradicionales militares también se están adaptando a la era de la inteligencia artificial, por cuanto la OTAN reconoció a la inteligencia artificial como tecnología estratégica y ya para el año 2021 había adoptado su primera estrategia de inteligencia artificial con principios para el uso responsable. Estamos entonces en una guerra fría tecnológica. Existen paralelismos y diferencias, como en la Guerra Fría original, dos superpotencias encabezan estos bloques con visiones ideológicas distintas, una democracia liberal versus un sistema autoritario de un partido único. Ahora están encarnadas en el manejo de la tecnología y de la información y, como siempre, nosotros estamos en el medio. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para mañana, para que continuemos adentrándonos en el mundo jurídico y el agradecimiento a todos ustedes por decir que sí a esta propuesta que tiene que ver con el mundo de la ley. Yo soy Cristina Coronado y te deseo que tengas el mejor día posible. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado.